Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hola Samuel, ¿listo para los comentarios de esta lección? Sí, por supuesto, es una lección bastante interesante. Hermanos, les doy una cordial bienvenida a nuestro estudio de hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se llama la lección, Samuel, y cuál es su propósito? Bien, el título es Discipulad a los poderosos. Hermanos, me alegra que estén con nosotros para este estudio. La lección nos enseña que Jesús utilizó el mismo método para alcanzar a los poderosos de la tierra que Él usó para todos los demás. Se encontró y simpatizó con ellos, les ministró y ganó su confianza. Lo primero que debemos hacer es ganar la confianza de la gente y luego presentarle a Jesús. Oremos, hermanos, para pedir la dirección de Dios. Te agradecemos, oh Dios, por tus bendiciones e imploramos que estés con nosotros al estudiar esta lección. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En 1942, a los 23 años de edad, Desmond II fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, por ser adventista del séptimo día, se negó a portar armas. Fue enlistado como objetor de conciencia y sirvió en el cuerpo médico de la División de Infantería número 77. Por guardar fielmente el sábado como día de reposo y cumplir los mandatos de Dios, fue objeto de burla de sus compañeros y de actos de disciplina de sus jefes. En mayo de 1945, un batallón de marinos fue enviado a combatir al enemigo sobre un acantilado o un barranco de 120 metros. Subieron por la pared y fueron recibidos por un intenso fuego enemigo. Dos vio cómo sus compañeros caían, pero en lugar de refugiarse, comenzó a llevar a los heridos, arrastrando o cargándolos hasta el borde del barranco, desde donde otros compañeros los bajaron con cuerdas hasta el campamento. Salvó a más de 75 marinos ese día. En octubre de ese mismo año, recibió la medalla de honor de manos del presidente Harry Truman durante una ceremonia en la Casa Blanca. Vivió su vida como un hombre humilde y murió a la edad de 87 años. Fue protagonista del documental Objetor de Conciencia. Este hombre sencillo dio un testimonio de su fe delante de presidentes y magistrados. Samuel, ¿cuál es el peligro de los que están en el poder? ¿Qué ejemplo tenemos del apóstol Pablo? Antes de ver estas preguntas, fíjate que encontré esta estadística acerca del gobierno. El 60% de los americanos creen que el gobierno tiene demasiado poder y el 32% piensa que tienen suficiente poder. Solo el 7% piensa que tiene poco poder. Ahora sí, veamos algunos peligros para los que están en el poder. Primero, están demasiado ocupados y no tienen tiempo para pensar en Dios. No necesitan su ayuda, pues tienen todo lo necesario y tienen autoridad para dar órdenes y hacerse obedecer. Además, el poder es una distracción para no hacer lo justo. El control hace que la gente se sienta segura y hay peligro de que ejerciten el poder en perjuicio de otros. Y en lugar de ser una ayuda, se termina oprimiendo a los demás. Para que el poder no llegue a ser perjudicial, debemos hacer caso al consejo de Jesús que nos exhorta a vernos a nosotros mismos como siervos de los demás. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, quien testificó delante de varios personajes poderosos. Delante del rey Agripa y su hermana Berenice, dijo en Hechos 26, 27 y 28, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Es una lástima que el rey no aceptó la invitación del apóstol. Del gobernador Félix y su mujer Drusila, dice Hechos 24, versos 24 y 25. Viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Lo triste es que no hay registro de que lo haya llamado más adelante. Pablo compareció también delante del gobernador Festo y hasta del mismo emperador César. Porque el evangelio es para todos, pobres, ricos, humildes y poderosos. Gracias, Samuel.
No es fácil rebelarse contra la autoridad. Se cuenta que durante sus años como primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev denunció las atrocidades de su predecesor, José Stalin. Un día, cuando estaba reprochando y hablando en contra de la política de Stalin, Khrushchev fue interrumpido por una persona que le gritó desde atrás: «Usted era un colega de Stalin, ¿por qué no lo confrontó?». Inmediatamente Khrushchev vociferó: «¿Quién dijo eso?». Se hizo un silencio aterrador y todos quedaron inmóviles. Después de un momento, Khrushchev respondió con un tono tranquilo: «Ahora ya saben por qué. Y es que se necesita valor para hablar en contra de la autoridad, aunque lo que se está haciendo sea irresponsable». Esta primera sección se titula Respetar las autoridades. Samuel, ¿qué nos dice la Biblia acerca de respetar a las autoridades? ¿Cuán completamente debemos obedecer a los gobernantes y otras personas en autoridad? Bueno, leamos Romanos 13, versículos 1 y 2, que dice: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos». Sin autoridad reina el caos en cualquier segmento de la sociedad. Autoridad es el poder para resolver problemas, es el derecho de controlar, es una fuerza persuasiva. Obed, ¿cuándo se aprende a respetar la autoridad? ¿En la cárcel? ¿En la escuela? ¿O en la iglesia? Yo pienso que se debe aprender en casa. Mira, lo que escribió el psicólogo William Damon en su libro El niño moral. El respeto del niño a la autoridad paterna coloca el fundamento de su participación civil en el orden social cuando comience a asumir los derechos y responsabilidades de la ciudadanía. Damon llama a este respeto el legado más importante que nace de la relación del niño con sus padres. Dios nos pide respetar las autoridades, aunque no estemos de acuerdo con todo lo que hacen. Tenemos que recordar que no todo lo que hacen los dirigentes mundanos es parte de su plan. Habrá ocasiones en que no podamos obedecer todo lo que se nos mande. Esto sucedió en el tiempo de los apóstoles. Dice Hechos 5, 28 y 29 que los del concilio y los ancianos de Israel recriminaban a los apóstoles. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se necesitaba valor para contestar así. Los apóstoles respetaban las autoridades, pero era más importante obedecer primero a Dios. Elena White escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 402, que debemos considerar a los gobernantes como confirmados divinamente, y que es un derecho sagrado obedecerlos. Sin embargo, dice, cuando sus edictos están en conflicto con los mandamientos de Dios, la palabra de Dios deberá permanecer por encima de toda ley humana. Obed, es importante tener esto muy en cuenta, porque sabemos que llegará el momento en que el Estado pedirá que adoremos en otro día que no sea sábado, y debemos tener muy clara la respuesta que debemos dar. Es cierto. Gracias, Samuel. Recuerdo cuando mi hijo era pequeño, cómo le gustaba el fútbol. Había un jugador en aquel tiempo llamado Enrique Borja, mundialmente famoso porque pertenecía a la selección mexicana, y mi hijo decía llamarse como él. Un día llevé a mi hijo de casi 3 años al campo donde practicaba la selección en la Ciudad de México y conoció a Enrique Borja. A mi hijo se le alcanzó la puntada de conseguir una hoja para que le escribiera un autógrafo que hasta la fecha tenemos. Un poco más tarde llegó la selección mexicana a jugar un partido en Los Ángeles y allí se encontraba mi esposa con Obed, mi hijo, visitando a sus papás. Fueron a buscar a Borja al hotel en el que se estaba hospedando la selección para que autografiara la fotografía que yo les había tomado a él y a mi hijo en México. Creo que a ti te tocó, Samuel, ir con ellos, ¿no te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Yo tenía, ¿qué será?, 7 años. Nos llevó mi hermano Raúl. Me acuerdo que mi hermana había comprado un trenecito para el hijito de Borja y Obetito, así le digo yo, estaba muy entusiasmado enseñándole cómo funcionaba. Bueno, lo importante de esto era cómo testificar a una persona tan importante, lo importante que era conocida mundialmente.
Mi esposa le regaló el libro Creación o Evolución, escrito por su papá, el pastor Raúl M. Sánchez. Ahí venía el mensaje bíblico. No sé si lo leyó o no, pero nuestra responsabilidad es hacer lo que podemos para alcanzar a otros. Esta sección se titula ¿No habéis leído? Samuel, ¿cómo trató Jesús de alcanzar a los poderosos e influyentes de su tiempo? Algunas de las personas más poderosas e influyentes con las que Jesús trató fueron los líderes religiosos de su tiempo. Realmente tenían mucho poder y autoridad. Aunque gobernaban los romanos, ellos permitían la función del Sanedrín, que era un cuerpo judicial cuya jurisdicción no se limitaba solamente a asuntos religiosos, sino que también actuaba en el ámbito civil. El Sanedrín constaba de la aristocracia sacerdotal, la aristocracia laica y de los instruidos escribas del grupo de los fariseos. El Sanedrín constaba de 71 personas, el sumo sacerdote y los 70 hombres prominentes de la nación. Jesús trató de razonar con ellos de distintas maneras en distintas ocasiones, pero estaban muy prejuiciados en su contra y no lo escuchaban. Dice en Mateo 12, versículos 1 y 2, que un sábado caminaban Jesús y sus discípulos por los sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: «He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Jesús con respeto trató de razonar con ellos. Les dijo que si los sacerdotes trabajaban los sábados en el templo y si David había podido comer de los panes del templo, que solo los comía el sacerdote cuando tuvo hambre, entonces él y sus discípulos no tenían por qué pasar hambre teniendo las espigas a la mano. Les dijo que él era mayor que el templo y por supuesto eso los molestó mucho. Muchísimo. Ese mismo sábado entró al templo y había ahí un hombre con una mano seca. Dice Mateo 12:10, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les contestó con una pregunta. Dice el versículo 11, él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? ¿Cuánto más valía una persona que una oveja? Para los sacerdotes yo creo que valía más una vaca o un cordero que la gente. Dice Marcos 3:5 del mismo incidente: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Samuel, la restauración de la mano de este hombre debió haber dado mucho gozo a los sacerdotes que se supone se interesaban en el pueblo. Además, ¿cómo es posible que no creyeran que Jesús era enviado de Dios al ver este milagro? Un médico no podía hacer este tipo de curaciones. Realmente es increíble que fueran tan reacios. Sí, y Jesús deseaba salvar a los poderosos e influyentes del pueblo judío, tanto como a cualquier otra persona, pero no se dejaban. Él sabía que solo por su medio podía encontrar la gente salvación, y le daba tristeza que lo rechazaran vez tras vez. Por eso dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Los centuriones romanos eran oficiales no comisionados que mandaban grupos de batalla llamados centurias. Cada centuria estaba compuesta por lo menos de 100 soldados. A veces los centuriones con su grupo dirigían la fuerza de la policía local en territorios ocupados. Ellos eran los responsables de mantener en jaque a individuos que pudieran representar una amenaza a la seguridad de Roma. Por causa de que Jesús lo seguían miles de personas, posiblemente lo tenían bajo vigilancia. Dice Lucas 7:1-3. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Esta sección se titula El centurión. Samuel, ¿cómo quisieron los judíos influenciar a Jesús para que hiciera caso del centurión? ¿Acaso necesitaba Jesús que alguien intercediera por otro? Bueno, para empezar vemos que el centurión echó manos de los ancianos de los judíos para que intercedieran por él. Posiblemente pensó que por ser un romano y ocupar el territorio judío, Jesús no tendría interés en atenderlo.
cuán pronto cambió su opinión de Jesús. Veamos el versículo 4 del mismo capítulo Lucas 7. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Nos damos cuenta que ni los ancianos de los judíos conocían a Jesús. Aquí están tratando de convencer a Jesús que el centurión merece que Jesús le haga lo que le pide. Jesús no hacía las cosas porque alguien fuera digno o lo mereciera. Si así fuera, no habría muerto por ninguno, pues nadie de nosotros merecemos el favor de Jesús. Jesús había venido para sanar, predicar y enseñar. Dice en el versículo 6 y 8, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Esto llamó la atención de Jesús, dice el versículo 9. Se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Samuel, ¿cuáles son algunas cosas loables o buenas del centurión? Los centuriones tenían la reputación de ser duros y crueles. Ordenaban a sus hombres, quienes obedecían sin tardanza. Pero este centurión dejó su orgullo a un lado para acercarse a Jesús, aún a riesgo de que Jesús lo rechazara. El centurión era bondadoso, pidió ayuda para su esclavo. La ley romana definía a un esclavo como una herramienta de trabajo. No tenía derechos, su amo podía tratarlo como quisiera, inclusive podía matarlo. Alguien escribió: a los agricultores se les recomienda que cada año examinen sus herramientas y tiren las que estén viejas y las que se hayan quebrado, y que hagan lo mismo con sus esclavos. Pero este centurión quería mucho a su esclavo. Además, el centurión era sencillo. Le dijo a Jesús en Mateo 8:8, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo sanará. El centurión sabía que la ley prohibía a los judíos entrar en casa de un gentil y quiso evitar avergonzar a Jesús. Era un hombre de fe, creía que Jesús podía sanar a su siervo. Así como sus mandatos eran obedecidos, él sabía que los de Jesús también se obedecían. Si su autoridad le traía buenos resultados, cuánto más la autoridad de Jesús tendría mejores resultados. Y Jesús premió su fe. En Mateo 8:13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gracias, Samuel. Para no perder su cargo, Pilato estuvo dispuesto a entregar a Jesús a la muerte. Pero de nada le sirvió. Solo unos pocos años más tarde, en el año 36 después de Cristo, Pilato fue llamado a Roma para responder a unas quejas que se habían levantado en contra suya y terminó su gobernatura. ¿Cuánto compró Pilato con su compromiso? Unos cuantos años de lujo que al final perdió de todos modos. ¿Cuál fue el error de Pilato? Primero, valoró lo equivocado. Valoró el poder temporal más que el cielo y la eternidad. Además, temió más al hombre que a Dios. Tuvo temor de lo equivocado. Temió a los líderes judíos que le dijeron: si sueltas a Jesús, no eres amigo del César. Pero la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No quiso escuchar la amonestación de Dios. En su misericordia, Dios envió un sueño a la esposa de Pilato, pero él no la quiso escuchar. Además, Pilato era de dos caras. Quería hacer lo correcto, pero no quería renunciar a los deseos personales. Esta sección se titula El día del juicio. Samuel, ¿cuál fue el testimonio de Jesús durante su juicio a los líderes que lo juzgaron? ¿Qué nos dice Pedro en cuanto a nuestro testimonio? En Mateo 26:64, cuando el sumo sacerdote Caifás le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ante el sacerdote Anás, en Juan 18:21, cuando Anás le preguntó por su doctrina, Jesús le contestó que él todo lo decía en público y agregó: ¿por qué me preguntas a mí?
Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Esta fue una tremenda oportunidad que tuvo Caifás de reconocer a Jesús como Hijo de Dios, pero rechazó su oportunidad. Y en este momento se llevaba el juicio de Jesús, pero al mismo tiempo el sacerdote se enjuició a sí mismo y perdió para siempre su oportunidad de salvación. En su juicio frente a Pilato, Jesús tuvo una conversación bastante larga con él. En Juan 18, 33 y 34, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Más adelante, en el verso 36, Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El verso 37 dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato después hizo otra pregunta en el verso 38. ¿Qué es la verdad? Y se alejó sin esperar la respuesta. En Juan 19, 9 al 11 dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo la autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El testimonio fue amplio delante de Pilato, y Pilato procuraba soltarlo, como tú dijiste. Hasta su esposa recibió un sueño de amonestación, pero les tuvo miedo a los judíos, y Pilato no hizo caso a su conciencia. Muy cierto. Jack era el presidente de su corporación, pero cuando le dio cáncer, se quedó sin trabajo. Se acabó su seguro de salud y todos sus ahorros. Un día lo visitó el pastor Neighbor y un diácono. El pastor le dijo, Jack, tú has hablado de lo poco que te queda de vida y me pregunto si te has preparado para morir. ¿Quisieras entregarte a Jesús? Muy molesto, Jack contestó, ustedes los cristianos se preocupan de lo que me va a pasar cuando yo muera. Si su Dios es tan grande, ¿por qué no resuelve los problemas reales de la vida? Les contó que estaba dejando a su esposa sin un centavo y su hija no tendría dinero para asistir al colegio, y luego les corrió. Por insistencia del diácono, volvieron unas semanas más tarde. Jack, yo sé que te ofendí y humildemente te pido perdón, dijo el diácono, pero quiero que sepas que he estado trabajando desde entonces. El corredor de bienes y raíces de la iglesia venderá tu casa y le dará su comisión a tu esposa. Si nos permites, algunos miembros de la iglesia haremos los pagos de la casa hasta que se venda. He contactado al dueño de unos apartamentos y él le ofreció a tu esposa un apartamento con todos los servicios pagados y un salario de $850 al mes por recoger las rentas y supervisar las reparaciones de plomería y electricidad. La venta de tu casa debe pagar todo el colegio de tu hija. Quiero que sepas que tu familia estará bien cuidada. Jack lloró como un niño. Al poco tiempo murió. Nunca aceptó a Jesús, pero experimentó el amor de Dios aunque lo rechazaba. Su esposa respondió al Evangelio y se entregó a Jesús. Esta es la última parte y se titula La explosión primitiva. Samuel, ¿a qué se refiere esta sección? ¿Cuál es nuestra labor en el discipulado? Los primeros discípulos de Cristo difundieron el Evangelio por todo el mundo civilizado. Lo hacían con alegría y entusiasmo. Para ellos era un gozo predicar a Jesús y sufrir por él. Muchos aceptaban el Evangelio. Dice Hechos 2, 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Romanos 1:8 nos dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de quien vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dice el autor de la lección, Dan Solís,
Aunque uno tiene la idea de que muchas personas se convirtieron en forma instantánea, esto no es lo que sucedió. Estos resultados fueron el producto de circunstancias anteriores. La siembra precede a la siega. Cuando Cristo conquistó la muerte, miles de personas indecisas entraron al reino. Conocían el Evangelio, solo les faltaba aceptar a Jesús como su Salvador personal. Esta explosión primitiva tuvo lugar porque los discípulos respondieron a la orden de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Lo mismo sucedería en nuestro tiempo si llevásemos el Evangelio a otros con el mismo entusiasmo. ¿Cuál es nuestra labor en el discipulado? Nuestra tarea es la misma que la de los primeros discípulos, llevar el Evangelio a todo el mundo. Dios se encargará de la cosecha. Nosotros hemos de sembrar en todos lados. Dice el Ministerio de Curación, página 164. Esas personas, hablando de los ricos poderosos, son muchas veces las de más difícil acceso. Por ellas deben hacerse esfuerzos personales quienes no se desanimen ni fracasen. Hay personas particularmente idóneas para trabajar entre las clases altas. Hermano, si tú tienes amistades en el poder y en puestos de autoridad, comparte con ellas el Evangelio. A ellos también les es necesario conocer a Jesús. Ahora sí, Samuel, ¿quieres hacer el resumen, por favor? Con mucho gusto. Tengo 5 puntos de resumen para esta lección. Primero, debemos ser buenos ciudadanos y respetar las autoridades, pero cuando hay conflicto entre lo que Dios manda y lo que piden las autoridades, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Segundo, la restauración de la mano seca del hombre debió haber dado mucho gozo a los sacerdotes que se supone que se interesaban en el pueblo, pero aparentemente preferían sacar del hoyo a una oveja que se hubiera caído en sábado que sanar a un ser humano. Tercero, el centurión romano no era duro como se suponía que eran los soldados romanos. Él amaba a su esclavo y Jesús premió su bondad, sanando a su siervo. 4. Los sacerdotes trataron de convencer a Jesús que el centurión merecía que Jesús le hiciera lo que pedía. Pero Jesús no hacía las cosas porque alguien fuera digno o lo mereciera. Si así fuera, no habría muerto por ninguno. Jesús lo hizo todo por amor. Y por último, 5. Nuestra tarea es la misma que la de los primeros discípulos. Sembrar el Evangelio en todo el mundo. Dios se encargará de la cosecha. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la siguiente lección. Gracias y Dios los bendiga. Lecciones para vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.